¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 2 de octubre del año 2024, iniciando el último trimestre del 2024, ya en la recta final de este año. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa y también para nuestro podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues noticias interesantes, estimado Rodrigo. Hablamos la semana pasada, o hablaremos más bien de lo que traemos de la semana pasada sobre la baja de la tasa de interés, sobre esta transición también que se ha dado en México y este conflicto que se está escalando cada vez más en Medio Oriente. De eso hablaremos el día de hoy en Encuentro de Negocios. Platícanos, estimado, pues cómo es que se han comportado las bolsas en este inicio de mes. Sí, claro, estimado. Fíjate que ha sido un inicio de mes con toma de utilidades, en el cual realmente ha habido pequeñas bajas, un poco en espera justamente de ver datos económicos y demás situaciones, ver qué más pasa. Entonces, una ligera toma de utilidades, no ha habido mayor sorpresa. También estamos en cierre de trimestre, que fue el día de ayer, entonces está por empezar la temporada de reportes trimestrales, lo que hace que los inversionistas tomen un poco de tiempo en ver cómo salen estos y de esa manera empezar a tomar decisiones. Entonces realmente el movimiento en bolsas ha sido toma de utilidades muy tranquilo en espera de más datos económicos, ya que los datos importantes que estaban esperando de la Fed y demás ya sucedieron, ya el mercado los integró. Entonces realmente ahora en espera de nuevos datos, de ver cómo se sigue comportando la economía y las empresas en particular, estimado. Así es, estimado, un dato que dábamos la semana pasada, que al final se da este ajuste interesante, seguramente vendrán o no, hay otra bajada, esto lo hablaremos también durante el programa por este aumento en el precio del petróleo que se empieza a dar por el conflicto en Medio Oriente, pero eso lo iremos hablando durante el programa y platicar sobre este cambio, estimado, este cambio de gobierno que se da en México. Se da la transición presidencial de un gobierno saliente que al final, bueno, el oficialismo mantuvo el poder, la izquierda sigue en el poder en México. Dato interesante porque lo mencionábamos incluso a principios de este gobierno saliente, que muchos tenían el temor de que fuera a ser un gobierno similar a lo que trajo el chavismo en la izquierda en Latinoamérica. No fue así. Por fortuna fue un gobierno de alguna forma moderado, no fue un gobierno sumamente de extrema izquierda y tiene sus datos buenos y datos por ahí oscuros, o claroscuros, estimado. Platícanos. Así es, estimado, ya haciendo un balance, la cuenta de cómo le fue cómo fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora que ayer oficialmente entrega la presidencia, y cómo le fue en materia económica con datos. Obviamente la gente puede opinar, puede decir, pero está hablando de los datos económicos duros que hay. Pues realmente hay varias situaciones bastante interesantes. La primera de esos, y de lo que más se le puede dar como punto bueno al presidente Andrés Manuel, fue el aumento en el salario mínimo, estimado, que ya se tenía tiempo que no se había tenido. Y él se enfocó mucho en esa parte por la cuestión de la base de votantes que tenía y demás. Entonces se enfocó en volver a darle importancia al salario mínimo, y este aumentó 121.8%, estimado. Aunque ahí queda pendiente, a pesar de que hizo aumentos al salario mínimo, queda pendiente la cantidad de empleo informal que aún hay en el país. Entonces, ni con el aumento al salario mínimo pudo mejorar en gran medida eso. Entonces, por un lado hizo muy bien en aumentar el salario mínimo, pero por el otro no logró aumentar tanto la masa de contribuyentes en ese sentido, estimado. Entonces, eso es de los puntos positivos. Otro punto bastante positivo que tiene en este sexenio Andrés Manuel López Obrador fue la cuestión del gasto social que hizo, el cual llegó a ser del 12.8% del PIB, y esto le permitió reducir la pobreza
al 30%. Entonces sí hubo una disminución en la pobreza en nuestro país gracias al gasto social que hizo. Entonces otro punto positivo para su gobierno, había tenido una muy buena disciplina fiscal, sobre todo financiera, hasta este último año, donde eh, la deuda aumentó. Y entonces con esto vamos a pasar a puntos que por ahí tuvo negativos. Para empezar, el crecimiento, que prácticamente el crecimiento del PIB se queda en el 1% anual, bastante bajo, sobre todo por la parte de que Andrés Manuel criticaba mucho antes de llegar a la presidencia que cómo es que México crecía 2% anual, que eran crecimientos muy pequeños. Pues él logró la mitad de crecimiento anual. Entonces realmente por ahí quedó a deber en ese sector. Por otro lado, quedó a deber en la cuestión de la deuda, estimado, ya que él recibió un país con el 43.6% de deuda en comparación al PIB, y lo entrega con el 50.2% de deuda sobre el nivel del PIB. Entonces por ahí también hizo un aumento en deuda cuando en campaña había dicho que no se iba a endeudar, que con el fin de la corrupción se tenía, y pues por ahí le queda también esa manchita. Y por último, estimado, el tema de la inflación, la cual promedió 5.3% anual y es la más alta de los últimos 4 sexenios. Entonces, por ahí tiene puntos positivos, puntos negativos. Y obviamente, bueno, en el tema de la inflación, no por justificarlo, pero sí tuvo la afectación estos últimos años post pandemia, que la inflación fue bastante elevada, pero bueno, por ahí le faltó a tomar algunas medidas o demás para buscar reducir la inflación más alta, bueno, reducirla más rápidamente, cuestiones que otros países, que a nivel mundial se vio. Entonces, por ahí la inflación se lo podemos poner con un asterisco por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, pues quedó a deber en estos puntos en la economía, pero por el otro lado, también tuvo sus puntos buenos. Entonces, ese cierre de números duros, estimados. Le hemos dicho, la gente lo va a juzgar, la gente lo va a calificar, la gente va a decir, pero en números duros económicos, esto fue el cierre. Sí, estimo bien lo dices. Puede haber diferentes puntos de vista. En cuestión de crecimiento económico, creo que podría, bueno, pues tu opinión, que podríamos abrir el debate. Podría ser también em, la pandemia que se vivió, bueno, que también tuvo México su repercusión. Hablábamos aquí incluso en aquellos años, 2020, 2021, que la decisión que tomaba el gobierno podría ser o no este riesgo moral que tenían sobre aperturar la economía o no, mantenerla cerrada. Optaron por aperturar la economía lo más antes posible para pues, evitar también mayores daños en la economía. La inflación, que también coincido con esta parte contigo, creo que quedaría como en un asterisco en relación a si como tal fue un factor en el que no se supo manejar o no, sino que más bien fue un factor externo. Creo que aquí en esta parte sí es muy evidente porque lo hemos visto en varias partes del mundo como la inflación todavía incluso en algunos países sigue en incógnito de cómo es que si se estabiliza o todavía podrían existir situaciones en las que se pueda desatar nuevamente momentos de alza en la inflación, que eso todavía lo hablaremos más adelante en el programa con diferentes situaciones que está pasando en el exterior. Pero bien lo dices, creo que yo lo que resaltaría, estimado, de este cambio que hubo, bueno, en este cambio que se dio hace 6 años, de cambio de gobierno, que es interesante por cómo es que la izquierda llega a México. Creo que uno de los factores principales fue, y que yo insistí mucho en que no fue un gobierno totalmente extremo, o sea, extremista, como se temía, porque sí había mucho temor, incluso desde que ahora el expresidente Manuel López Obrador se adentró a las campañas presidenciales de 2006, el temor a que se replicaran estas políticas de extrema izquierda como el chavismo se veía desde inicios del 2000 con su socialismo del siglo XXI, cosa que no pasó. Eso fue lo más, creo que lo más curioso, porque sí existía mucha resistencia a que llegara un gobierno de izquierda por temor precisamente a que se diera una situación de un gobierno de extrema izquierda que creo que no sucedió. Creo que hubo un buen entendimiento con los sectores productivos del país.
y esto ayudó mucho a que este entendimiento pues se llegara a cierto punto a que existieran muchas situaciones que de alguna forma fueron positivas. Creo que no se puede tener todo de manera positivo, pero creo que en su mayoría lo que se hubiera esperado, estimado, creo que a lo que se esperaba o a los temores que existían incluso iniciando ese gobierno en diciembre del 2018, en el que existía un temor por un gobierno que iba a ser de total extrema izquierda. Creo que al final no se dio, creo que los empresarios también notaron eso, la banca también lo tomó muy bien, incluso hubo una muy buena relación hasta el final con la banca en México. Creo que en ese aspecto al menos no existió esa extrema izquierda como muchos lo imaginaban. Y ahora habrá que ver cómo es que este nuevo gobierno, porque al final es un nuevo gobierno, estimado, viene con una nueva forma de gobierno también. Se habla mucho sobre, y viendo los discursos de la presidenta ahora en su toma de posesión, sobre cómo buscarán innovar, buscarán ponerle atención al sector salud y al sector educativo, que creo que me parece interesante, estimado, porque eh, esto se asemeja mucho a lo que hizo Brasil con Lula a principios del siglo, a principios del 2000, donde sí lograron sacar a través de programas sociales, como ha estado pasando en México, a sacar a más de 20 millones de brasileños de la pobreza. Habrá que ver si en México continúa a lo mejor este mismo esquema, pero ya con otra directriz que pudiera también hacer que se puedan aprovechar muchos factores, como es el nearshoring, este conflicto que tiene Estados Unidos con Asia y con China en específico, para lograr posicionar a México como un lugar en la región, un país en la región que pueda ser estratégico para la inversión. Creo que pueden ser muchos factores, estimado, que se quedan pendientes, pero que se pueden retomar y podrían ser positivos y un nuevo camino para el desarrollo económico del país. Sí, es estimado, ese es uno de los puntos positivos, buenos de que venga la continuación, ya dejando de un lado los partidos políticos o el pensamiento que se tiene, el hecho de continuar con estos programas y demás situaciones que deja pendiente el expresidente Andrés Manuel López Obrador y darle continuidad ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, puede, solo la historia nos dirá si es lo correcto o no. Podemos pensar diferente a ellos, podemos creer diferentes situaciones, pero creo que para poder hacer un análisis más profundo sí se necesitan estos otros 6 años de ver qué sucede, si las bases que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron las correctas o no. Solo la historia nos lo dirá y el tiempo. Entonces creo que ahorita recibe dentro de la métrica, le voy a llamar, dentro de la métrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe un país económicamente bueno, estable y demás. Va a ser cuestión de Sheinbaum mantenerlo y mejorarlo, pero solo dentro de 6 años vamos a poder estar sabiendo lo que sucedió en esto. Entonces, si fue la decisión correcta, adecuada económicamente hablando, porque al final vamos a hablar de datos económicos, que continuara el partido en el poder, o si la decisión no fue la correcta, simplemente la historia nos lo dirá. Entonces, dentro de 6 años espero poder estar hablando contigo este tema, estimado, y haciendo esta evaluación ante los números de Andrés Manuel López Obrador. Son números correctos. Ante el sector económico son números regulares. Y pues ante los radicales sí son números malos. Entonces todo está con el ojo que se mire. Entonces vamos a darle ese beneficio a la presidenta. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que parte de una buena base ante las ideales que tienen, parte de esa buena base o sea, una base sólida que comparte sus ideales para lograr sus planes y metas, y de esa manera que en 6 años sea lo mejor para nuestro país, estimado. Sí, sí, creo que también creo que se sientan bases políticas también para la oposición, porque creo que la oposición en México y también tiene una oportunidad, creo que una oportunidad para proponer, que creo que sí es importante en cualquier país democrático, en el que exista la oposición, porque es lo más sano que puede existir también. No puede existir todo un poder
inclinado hacia una cierta ideología. El que exista la pluralidad es bueno, es positivo. Creo que la oposición tiene una muy buena oportunidad, pero para hacer propuestas. O sea, creo que más allá del buscar siempre todo lo que esté mal, más bien buscar qué se puede proponer para consolidar una oposición, porque ¿qué sucedería si a lo mejor las cosas o el rumbo no va bien? El electorado va a necesitar liderazgos políticos para poder encontrar ese equilibrio. Entonces la oposición tiene un gran trabajo por hacer durante todo un sexenio, no para buscar culpables, sino para buscar propuestas, que creo que también durante el último sexenio se buscaba siempre el error o dónde está el error para colocar de inmediato o señalarlo. Creo que se queda una gran lección, pero para buscar fortalecerse como oposición y generar nuevas ideas, que creo que eso es lo importante, como toda democracia, que creo que se está consolidando, que esto ha llevado muchos años, pero creo que se está consolidando, en el que existe pluralidad, sí, sí existe, y también debe de buscarse que esa oposición que exista busque la manera y el camino para poder hacer propuestas y ser una oposición sólida, estimado. Así es, estimado. Creo que también de ahí necesitamos un cambio en la oposición. La oposición tiene que ser eso, oposición, porque si no va a ser un partido hegemónico y que al no haber debate, creo que eso solo afecta el crecimiento en general. O sea, siempre el confrontar ideas ayuda a crecer, ayuda a fortalecer tu pensamiento, ayuda a tomar las ideas buenas de ese sentido, ayuda a simplemente a crecer, estimado. Entonces, la oposición tiene que llegar a eso para que al final el país crezca, confronten ideas, lleguen a mejores acuerdos y así nuestro país pueda desarrollarse de mejor manera. Y una de las situaciones, estimado, relacionadas con las que la presidenta Claudia Sheinbaum empieza un sexenio mejor de lo que lo terminó el presidente Andrés Manuel. No tiene que ver con ellos, pero fue la decisión de Banco de México de bajar la tasa de referencia en punto 25. Le ganan a los analistas lo estaban poniendo en punto 50, al final fue de punto 25, pero ¿por qué digo que empieza mejor? Porque pues ya empieza con una tasa más baja de la que traía Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por ese sentido, es una alivio para las finanzas públicas el hecho de que pues, van a empezar a pagar menos intereses por la deuda. Eso va a ayudar a que tengan un poco más de dinero para invertir en el país. Entonces, por ese lado, se ve beneficiado. Todavía el tema de la inflación está en la discusión, pero Banco de México creyó que era el momento adecuado de tomar esta decisión y pues por ahí le da eh, no, no adrede, hay que dejarlo claro, pero pues por ahí hace que la presidenta empiece con una buena noticia económica en el sentido de que va a pagar menos intereses que los últimos que estaba pagando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, estimado. Sí, una nota interesante, estimado, se suma a lo que hablábamos la semana pasada, a las decisiones de la Reserva Federal, y dando un salto a esto yo creo que lo vamos a conectar muy bien, es a este disparo del precio del petróleo, de los precios internacionales del petróleo. El día de ayer se dispara un 5% el precio del petróleo, luego de que Irán lanzara misiles contra Israel, esto después de una serie de retóricas también por parte del gobierno de Israel de desplazar a sus tropas hacia el Líbano, o sea, atacar ya el Líbano. Ya no solamente es pues buscar hacerse ya de todo el territorio palestino, ahora pareciera que Israel busca también desplazarse hacia el Líbano, un país que ya es un país establecido, reconocido por la ONU, y en el que países aliados a este país y a este grupo de árabes chiitas en la región, pues, pues atacaron a Israel con misiles, incluso hablaban de misiles hipersónicos que no logró esta famosa muralla de hierro que tiene Israel para interceptar misiles, no logró interceptarlos todos, y sí logró Irán colocar a Israel pues en un punto en el que pues se podría expandir la guerra, estimado. Y esto porque Irán es un país miembro de la OPEP, es un miembro activo de la OPEP, de esta organización de países productores y exportadores de petróleo, y también
es miembro de los BRICS y algo que llama la atención y creo que esto podría hacer extender el conflicto, que son estos cisnes negros que aparecen, que eso siempre lo hemos mencionado aquí, referente a todo lo que pasa en el mundo, afecta sin duda alguna lo que pasa en todas las economías, aunque estemos muy lejos, es el hecho de que el lunes por la tarde, aquí bueno, en esta parte del mundo, se hablaba de que en Rusia, pues había reuniones con el presidente y su gabinete de seguridad de manera urgente. Había estas reuniones urgentes porque algo al parecer podría suceder y precisamente fue esto que se dio ya el día 1 de octubre, ya el día martes, donde Irán ataca a Israel, se dispara el precio del petróleo en un 5% y si se expande la guerra en esta región, estimados, estuviéramos hablando de que podría desatarse una escalada en los precios del petróleo y esto por ende le va a afectar a la inflación y nuevamente viene la incógnita, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Si la inflación se llega a disparar, estimado, más por estos factores que son externos, que ya se tiene a Estados Unidos involucrado en el conflicto. Francia está enviando un buque de guerra a la zona del Mediterráneo, al igual que Alemania. Creo que es el inicio de un conflicto regional, estimado, que va a afectar por lo pronto los precios del petróleo, que de inmediato una guerra es lo que afecta, pero podría tener efectos incluso más allá de todo ello, estimado. Sí, estimado, justamente lo hemos dicho, ¿no? Ahorita la economía mexicana está en buenas condiciones, lo hablamos la semana pasada, cuando veíamos lo que podía hacer Banco de México de subir la tasa, bajar la tasa, que el tema de la inflación por el momento era estable. Sin embargo, por ahí, pues, llevábamos un año diciendo que iban a bajar, pero pues salía la guerra en Rusia, salía ahora la guerra en Israel, que no permitían que esto se completara. Entonces, de ahora, pues ya se logra, bueno, no que se logre, pues ya empiezan a bajar las tasas. Sin embargo, los conflictos inflacionarios en el mundo siguen estando latentes, o sea, sigue estando latente que por el precio del petróleo la gasolina suba y por ende vuelvan a subir los precios y pudiera ser que la inflación no esté tan baja y que Banco de México decida no subir tasas, pero sí esperar un poco más para seguir recortando. Que, bueno, para los ahorradores es una buena noticia, para los usuarios de crédito es una mala noticia. Entonces, pues ahorita, estimado, viene esta lucha de ver cuánto más va a volver a verse afectada la inflación por datos que no estaban en el radar, ya que desde la pandemia, si no es una cosa, es otra, y entonces no ha permitido que la inflación se controle de todo y por ende las tasas están bajando a velocidades no tan rápido como se deseara. Entonces esa es la situación actualmente en la economía mundial y que no se encuentra una solución porque empiezas a solucionar algo, pero vuelves a otro conflicto y así sucesivamente, estimado. Sí, es pues Cisne Negro, creo que ya veíamos un escenario similar desde hace meses, lo platicábamos aquí, pero la manera en cómo se está configurando este conflicto que está extendiéndose en Medio Oriente, pues sí podría atraer consecuencias, como lo decimos, como un primer paso, como ya lo estamos mencionando, el precio del petróleo se ha disparado. El otro escenario que se tiene es que los suministros de combustible, tanto de estos países que son exportadores de petróleo, pudieran detenerse a Europa o a algunos países que sean o que estén involucrándose en el conflicto y que necesiten de combustible. Como en algún momento lo mencionamos con los oleoductos que tiene Rusia conectados con la Unión Europea y que decidieron no entrar más en el conflicto porque si no les cerraba la llave del gas y eso iba a traer consecuencias catastróficas para la economía. Entonces, algo similar puede ocurrir, que Irán deje de enviar petróleo a ciertas partes del mundo, que lo deje de vender. Esto obviamente va a elevar los precios y lo mismo que ha pasado con la guerra en Ucrania. Al final, quienes pagan el precio de estas decisiones políticas de guerras que no están involucrados ni los países europeos, mucho menos Estados Unidos,
pues al final el consumidor es el que paga el precio de las decisiones políticas, de cómo los gobiernos se involucran en conflictos que nada tienen que ver solamente por buscar esta hegemonía geopolítica que al final ya no tienen, y el ciudadano común es el que paga las consecuencias porque paga la gasolina más cara, los alimentos más caros, y obviamente ese efecto inflacionario pues sale del bolsillo de todos los ciudadanos, estimados. Y entonces es una situación compleja y será cuestión de días, ya no, y de semanas, de ver cuáles son las consecuencias de este conflicto en Medio Oriente, estimado. Así es, estimado, así la economía actual, así los movimientos de los mercados. Viene el cierre del año que también se vuelve una situación bastante interesante en el mundo financiero, bueno, ahorita vamos a entrar en época de reportes trimestrales, cierres anuales para ver cómo fue el cierre del año, crecimiento de la economía a nivel mundial, viene la cuestión de la inflación, tasas de interés. Entonces se nos viene un cierre de año con todo, estimado, muchos datos, muchas situaciones que aquí les vamos a estar informando. Así es, estimado, pues llegamos a la parte final del programa. Platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, ahí publicándoles bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos encontramos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.